¿no? Las más importantes son los golpes, caídas. En pediatría es muy importante dos causas. Unas, aquellas que se dan por caída, por ejemplo, por bicicletas o por actividades infantiles propias del niño, de un parque, o en segundo lugar, a nivel mundial se está poniendo ya la cuestión del maltrato infantil, ¿no? Que realmente cada vez es una epidemia en nuestro medio y en todas partes. Entonces, cuando hablamos de lesión cerebral, estamos hablando de dos tipos de lesiones, una lesión primaria y una lesión secundaria. Las lesiones primarias son aquellas que se dan por efecto inmediato del impacto, ¿no? O sea, por el mismo golpe que se da. Y estas lesiones primarias, las que se dan de inicio, pueden ser de dos tipos, focales o ya más generalizadas. Las lesiones focales generalmente están dadas por esos movimientos a veces de rotación en los autos, ¿ya? O por el mismo impacto. Y nos pueden dar lesiones como las que vemos, como deformaciones o cavitaciones, por ejemplo, son lesiones focales primarias. Estas pueden clasificarse en contusiones, laceraciones o scalps, que decimos en fracturas, hemorragias de todo tipo, subdurales, epidurales, que vamos a ver un poco más, hematomas, etcétera. Lo característico es que los síntomas de estas lesiones primarias están relacionadas con la localización de la lesión, o sea que si tengo, por decir, un hematoma subdural en el lado derecho, es contralateral, entonces la sintomatología se va a ver en el hemicuerpo izquierdo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Hundimientos, por ejemplo, hundimientos de cráneo, o si se acuerda alguno de ustedes, es el signo de Vater, ¿no ve? O de, mejor dicho, el signo de mapache y el signo de Vater que se da a nivel del oído. Entonces, todos esos signos son clásicos de alguna lesión focalizada a nivel del cerebro. Y luego vienen las lesiones difusas. Las lesiones difusas, ya que primarias difusas, están dadas también, más que por esos procesos de rotación, por procesos de aceleración y desaceleración generalmente. Ya esas son fuerzas de arrancamiento. ¿Y cuáles son los síntomas fundamentales mejor dicho, las patologías más frecuentes que se van a describir como consecuencia de estas lesiones difusas primarias? La conmoción, el edema y la lesión axonal difusa. Entonces, como se dan cuenta, estas tres descripciones patológicas no se las puede ver, las otras sí las podemos evidenciar, en cambio estas no. O sea que si nosotros debemos sospechar para determinar ya si realmente tiene alguna de estas lesiones el paciente. Entonces, aquí por ejemplo, en este cuadro hay un resumen de todas esas lesiones primarias y las clasifican en dos partes, en trauma cerrado y trauma abierto. El trauma abierto, que se encuentra a la izquierda de su pantalla, que puede ser causado con depresiones, proyectiles, cualquier tipo de proyectiles, ingreso al cráneo, el ingreso de aire como consecuencia de ello, a lo cual llamamos neumatocele, ¿no? O puede haber protrucción de la masa encefálica, como vemos, una herniación como consecuencia de la hipertensión endocraniana. Hay infecciones secundarias, etcétera, etcétera. Y al otro lado podemos ver el trauma cerrado, ¿no? Donde generalmente los más importantes son el edema, la contusión hemorrágica, que se produce generalmente como consecuencia de estos impactos, los edemas epidurales o subdurales. Entonces, dentro de estas mismas lesiones primarias, las podemos clasificar entonces en trauma abierto o trauma cerrado. Entonces, un resumen de esas lesiones primarias serían las fracturas, contusiones, laceraciones, hemos dicho, hematomas extradurales, subdurales, contusiones hemorrágicas, todo tipo de hemorragias subaracnoideas, etcétera, y el daño axonal difuso. Entonces, esto es importante que los identifiquemos claramente. Bueno, ¿qué complicaciones se pueden ver como consecuencia de esta lesión primaria? Veremos algunas de ellas, por ejemplo, los hematomas epidurales y los extradurales, ¿no? Los epidurales, como su nombre lo dice, está fuera de la dura madre. Entonces, entre la dura madre y el hueso. Generalmente son lesiones arteriales, la arterial media, por ejemplo, la arteria cerebral media.
y son una emergencia quirúrgica, o sea, presentan una sintomatología. En la tomografía, como pueden ver, apreciar, son lesiones biconvexas, ¿verdad? Entonces, muy bien delimitado el borde, entonces no se observa ningún otro tipo de alteración. Los hematomas subdurales que están por debajo de la dura, entre la dura y la leptomeninge, ¿no? Se puede ver irregularidad en su forma, como pueden apreciar en esta otra tomografía, ¿no? La clínica, por ejemplo, de los hematomas subdurales es subaguda o incluso a veces crónica. O sea, ¿qué quiere decir? No necesariamente los síntomas se manifiestan inmediatamente, pueden irse manifestando a través de los días. 3, 4 días después podrían estar apareciendo estos síntomas y podría darse ya recién la sintomatología. Después existen los hematomas intracerebrales, ¿no? Donde la lesión es ya generalmente en el tejido cerebral, ¿no? Donde ya la sintomatología se ve generalmente opuesta y en todos estos que son lesiones focalizadas, generalmente la sintomatología se da contralateral, ¿verdad? Si la lesión es en el hemisferio derecho, entonces la sintomatología se da en el hemicuerpo izquierdo, ¿no? Tiene unas en cuenta, tiene un tema epidural, como se puede ver apreciar a la derecha, pero también tiene ya hematomas intracerebrales, ¿no? E incluso pérdida de encéfalo en la imagen inferior derecha. Entonces, ¿cómo se dan estas lesiones? De acuerdo al mecanismo de daño que tiene el trauma craneoencefálico, puede ser por un impacto directo, un choque, etcétera. Puede ser esa lesión por succión o esa lesión por torsión. O sea, de acuerdo al mecanismo se clasifican por impacto directo, por succión o torsión. Esa es la triple clasificación. Bueno, ahora hablaremos de las lesiones secundarias. Estas son las que van a causar el daño cerebral permanente. Esa es la que debemos preocuparnos más. La lesión secundaria generalmente se produce recién a partir de las 48 horas. Si se acuerdan, cuando hay una lesión o un golpe a nivel del cerebro, el primer mecanismo protector que tenemos, porque el cerebro asume que hay una hemorragia, entonces es la vasoconstricción. Es una vasoconstricción generalizada, lo cual disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces, ¿qué sucede? A las 48 horas ocurre un fenómeno que le llamamos de reperfusión. ¿Qué quiere decir? Se libera óxido nítrico entre algunas de las sustancias, y el óxido nítrico, si se acuerdan, es el factor de relajante endotelial, o sea, es un vasodilatador. Y como consecuencia de ello, se vasodilatan súbitamente todos esos vasos sanguíneos que estaban con vasoconstricción. Entonces, esto puede provocar una lesión secundaria, además de otro tipo de alteraciones. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones secundarias descritas? La hipoxia es la primera, ¿sí? Como consecuencia de esa vasoconstricción, que puede haber unas 24, 48 horas, va a haber una disminución del flujo sanguíneo, disminución de aporte de oxígeno y una hipoxia a nivel de las células. Y también puede producirse por isquemia, por la misma vasoconstricción, o en algunos casos podría ser por la formación de trombos también, o la presión intracraneana muy elevada que va a disminuir el flujo sanguíneo. Todas estas, ya sea la hipoxia y la isquemia o las dos, van a ir produciendo una lesión celular progresiva. Va a producir el edema citotóxico, las células van a comenzar a intoxicarse solitas porque no pueden sacar sus detrimentos ni pueden adquirir, y va a haber una mayor congestión vascular en esa área. Aquello entonces va a producir hipertensión endocraniana. Entonces, esa es una de las lesiones secundarias de las cuales deberíamos temer más. La otra lesión secundaria de la que debemos preocuparnos es de la hipotensión. Si existe hipotensión por cualquier tipo de hemorragia, si tengo un paciente con sospecha de lesión cerebral traumática, entonces va a haber una disminución de la perfusión cerebral y por tanto otra vez más hipoxia. Y si hay más hipoxia, otra vez se va a producir isquemia y todo ese círculo iba a terminar en hipertensión endocraniana. Entonces, la hipoxia, la hipotensión y en medio la isquemia son algunas de las lesiones secundarias más importantes de las cuales deberíamos preocuparnos. ¿Qué pasa cuando hay isquemia?
O sea, cuando hay isquemia, o sea, no hay esa producción de fosfocreatininas, ¿se acuerdan? Que necesitamos para la producción de energía y para muchos aspectos metabólicos celulares. Hay una disminución de la glucólisis, ¿ya? Y comenzamos a hacer una glucólisis anaeróbica en todo caso. Por tanto, comenzamos a producir ácido láctico dentro de la misma célula y hay una disminución del ATP. Como consecuencia de ello, se va a bloquear la entrada de sodio y potasio. Esos canales de sodio y potasio, entonces, van a estar disfuncionales y también va a haber alteraciones en el ingreso del calcio. Una vez que hay estas alteraciones ya del flujo de electrolitos, comienza a desintegrarse la membrana. En la membrana se producen sustancias tóxicas y se comienza a desintegrar los lípidos de la membrana. Y progresivamente después comienzan a degenerar las proteínas dentro de la célula. Todo este proceso de autólisis o de destrucción celular se llama, lo que ustedes saben, apoptosis, ¿verdad? O una muerte celular que se dice que es programada. Entonces, si hacemos un resumen de cuáles son esas lesiones secundarias de las cuales deberíamos preocuparnos, la hipertensión endocraniana como consecuencia, el edema, la hipoxia, la isquemia, eventos neuroquímicos y fisiológicos iniciados por la isquemia, la liberación de glutamato. El glutamato saben perfectamente que es un neurotransmisor bastante importante, ¿ya? Y que es un neurotransmisor excitador. Y que en grandes cantidades podría causar incluso el originar las convulsiones y muchas otras de las lesiones. Las interleuquinas se liberan, la producción de lactato y radicales libres, ya óxidos, superóxidos que van lesionando la membrana y un aumento del metabolismo anaeróbico. Entonces, todas esas son las lesiones secundarias de las cuales deberíamos temer. Entonces, si hablamos ahora ya fisiopatológicamente, hemos descrito cómo pueden ser las lesiones. Si hablamos fisiopatológicamente, es la lesión celular la que nos preocupa, ¿no? Porque por un lado se degrada la membrana, por otro lado se producen radicales libres y se inhibe la respiración celular y se produce una respiración anaeróbica. Son los tres procesos que te van a desencadenar la lesión cerebral. Entonces, haciendo ese análisis fisiopatológico, entonces alguna gente ha dicho, ¿y qué pasa si nosotros inhibiríamos, por ejemplo, ya al glutamato, que es uno de los precursores de esta lesión? Entonces han utilizado ya algunos marcadores, marcadores radioactivos, para ver si con el D-aspartato, por ejemplo, en sangre, ya de alguna manera se podría ejercer que tiene un efecto, digamos, inhibitorio del glutamato, habría algún grado de neuroprotección. O sea, están en estudios básicos preliminares fundamentalmente, no ha habido mayor avance o una descripción todavía clínica, pero yo creo que la gente está apuntando a eso, prevenir esa lesión secundaria para que no exista daño cerebral permanente. Bueno, hablemos ahora de la clínica. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando tienen un paciente, un bebito, un niño que les viene con una lesión de craneoencefálica? Lo primero que hay que valorar siempre es el estado de conciencia. Y hay que hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Cualitativamente nos vamos a dar cuenta si está confundido, en ese estado crepuscular, o sea, como si estuviera entre o está obnubilado, ¿no? O sea, no está despertando, a no ser que estímulos fuertes o no. Y luego podemos hacer un análisis de la conciencia cuantitativa. Y para ello podemos clasificar el sopor o coma, ¿ya? En diferentes estadios, como leve, mediano, profundo, o como coma superficial, profundo, ¿ya? O carus que le llamamos. Entonces, es el compromiso de conciencia muy importante. Fíjense en esta curva. Si nos fijamos, esta relación entre conciencia y tiempo, ya cuando el estado de conciencia se pierde por mayor tiempo, fíjense las líneas más claras, celestes creo que son, soy daltónico, y fíjense que a mayor tiempo el estado de conciencia tarda en recuperar. En cambio, cuando la pérdida de conciencia ha sido corta, fíjense, ya la línea negra, el estado de conciencia recupera rápidamente.
Entonces, esto nos dice que cuanto más tiempo perdamos la conciencia, la lesión probablemente podría haber sido un poco más seria. Entonces, parte de la evaluación del coma en la trauma craneoencefálico está la escala de Glasgow. Se ha visto que con la escala de Glasgow, que pacientes de 0 a 3 generalmente fallecen el 100%. De 4 a 7 fallecen 45%, de 8 a 11 es moderado, de 12 a 14 sobreviven la mayoría, 100%, y 15 es normal. Entonces, esta escala de Glasgow, ya, más esta escala de coma que les estoy diciendo, nos ayuda a valorar perfectamente cómo está un paciente. Entonces, decimos que tiene un grado de coma 1, por ejemplo, si la persona ha perdido momentáneamente el estado de alerta, o sea, pero es un ratito, menos de un minuto o menos de 5 minutos. Y después de esa pérdida de conciencia transitoria, el paciente ya está alerta. O sea que cuando ya lo vemos en la emergencia, está orientado, no tiene un déficit y su Glasgow, pues si le hacemos la escala de Glasgow, es de 14 a 15. Decimos que tiene un grado 2 de coma, cuando ya la pérdida también es menos de 5 minutos, pero llega a la emergencia y está un poco somnoliento, pero no tiene ningún déficit neurológico y su Glasgow se encuentra entre 9 y 13. Decimos que es un grado 3 ya, o sea, un grado más profundo de coma, cuando ya el paciente ha tenido más de 5 minutos de pérdida de conocimiento, probablemente ya llegue inconsciente a la emergencia. No puede realizar ningún tipo de comandos a las órdenes verbales, hay confusión, puede tener lenguaje incoherente e inapropiado, podemos ver signos de focalización como la anisocoria o un Glasgow ya inferior a 9. ¿No? Entonces, esos ya son un grado de coma severo. Y el grado de coma 4 o grado 4, ya básicamente no hay ninguna función, es equivalente a muerte cerebral, o sea que el paciente ya no podemos hacer nada. Esta es la escala de Glasgow, si se fijan, un poquito está modificada para pediatría, a la izquierda está la del adulto, y a la derecha está la pediátrica modificada, especialmente para lactantes, ¿no? Porque obviamente no pueden hablar, entonces lo que varía fundamentalmente es la respuesta verbal, ¿no? La respuesta verbal donde hablamos de balbuceo, llanto al dolor o quejido al dolor, etcétera, ¿no? Y la respuesta motora, que también va a ser generalmente inducida. Entonces, cualquiera de las dos escalas, de acuerdo a la edad que vayamos a evaluar, nos va a dar entonces esa escala de Glasgow que nos ayuda a clasificar el nivel de coma en el que se encuentra. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con un paciente que ha llegado con esas alteraciones? Lo primero es el ABC, que ya lo conocen muy bien ustedes, ¿no? O sea, tenemos que prevenir la hipoxemia, porque hemos dicho que esa es la lesión secundaria que va a producir mayor daño. Tenemos que prevenir la hipotensión, porque también hemos dicho de que va a alterar de alguna manera, es parte de la lesión secundaria. Entonces, deberíamos mantener una circulación cerebral adecuada. Y vamos en base a estos tres principios, entonces vamos a ir nosotros desglosando el tema. Entonces, la ventilación mecánica, por ejemplo, porque tengo que oxigenar al paciente, se la hace generalmente a aquellos pacientes que pueden tener un Glasgow menos de 8. Con el único objetivo de mantener una respiración, hiperventilar al paciente. La hiperventilación prolongada es peligrosa. Ya la hiperventilación prolongada puede causar mucha vasoconstricción y isquemia. Y segundo, que el cerebro se adapta rápidamente a esos niveles nuevos. Si estoy hiperventilando y estamos con 30 de PCO2, después de un tiempo se va a adaptar a esos vasos sanguíneos y otra vez se va a vasodilatar. Entonces, la ventilación asistida es solamente para aquellos pacientes con Glasgow menos de 8 que no pueden mantener la vía aérea, que hay riesgo de que se puedan broncoaspirar, ¿no? Y que están obviamente con un déficit importante neurológico. Entonces, en este algoritmo vamos desarrollando qué es lo que haríamos. Viene un niño con TEC, si está totalmente consciente, entonces no existe indicación para hacerle ningún tipo de evaluación, ¿no? Se podría hacer una radiografía si notamos que tal vez podría haber una fractura, ¿no? Ha sido el impacto muy fuerte, hay un hematoma muy grande, entonces tal vez le podríamos hacer una radiografía de cráneo.
Pero si el paciente está consciente, lo observamos un par de horas, todo bien, podemos mandar a la casa con las recomendaciones de que vuelvan en caso de que cambie el cuadro. Si el paciente tiene una radiografía positiva, quiere decir que se ve una fractura, digamos, una fractura lineal, entonces tenemos que hacer una tomografía. Ya esto es importante para describir por qué debajo de la fractura lineal podría haber una lesión de estructuras blandas y tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Y si se da esa situación y es negativo, va a depender mucho del estado de conciencia del paciente. Si ha habido pérdida de conciencia, lo interno. Si no ha habido pérdida de conciencia, entonces técnicamente puedo enviarlo a la casa igual con las mismas recomendaciones. En el caso de que el paciente vino con alteración de estado de conciencia, sí o sí tenemos que hacer una tomografía. Y si la tomografía tiene mayor compromiso, este paciente tiene que ser hospitalizado a una terapia intermedia o una terapia intensiva donde pueda ser monitorizado neurológicamente constantemente, por lo menos unas 48 horas. Si el caso es que el paciente está más comprometido y tiene mayor déficit, bueno, tal vez necesite cirugía. En el caso de coma profundo, como vemos a la derecha, ya el nivel de conciencia comprometido de entrada, entonces hay que realizar todo el ABCD de la TLS, ¿no? Para la reanimación y ese paciente tendrá que entrar a terapia intensiva. Entonces, haciendo un repaso de la TLS, vemos si el paciente llega, lo primero es la vía aérea, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué valoramos en vía aérea? Permeabilidad, nivel de conciencia, si existen lesiones maxilofaciales acompañantes, si existe estridor y no puede respirar, cianosis. Entonces, ¿y qué actitudes podríamos tomar frente a este tipo de situaciones para mejorar la vía aérea? Primero, estabilizamos la vía, perdón, disculpas, me he retrasado mucho. Entonces, lo primero es estabilizar la pared cervical. Después tendríamos que mejorar, obviamente, la respiración posicionando la cabeza del paciente, que eso es importante. Deberíamos administrar oxígeno y en algunos casos, si existe signos de hipoxemia o el paciente no está respirando adecuadamente, deberíamos intubarlo. En cuanto a la respiración, ¿qué es lo que valoramos? La frecuencia. Si existe alguna respiración paradójica, porque podría haber una lesión de trauma o varias fracturas de costillas y el paciente podría tener un trauma, un tórax volante que llamamos. A ver si hay timpanismo, para ver si existe neumotórax, etc. Entonces, ¿qué es lo que haríamos con estos pacientes que pueden tener alguna alteración respiratoria? Entonces, hay que valorar si tiene un neumotórax a tensión. Disculpar, pero está pasándose rápido. En el caso del neumotórax a tensión, lo que tendríamos que hacer es puncionar ese tórax, hacer una radiografía, puncionar el tórax y hacer una evacuación de ese aire a tensión. Si es un neumotórax abierto, todo lo contrario, por una lesión penetrante, entonces tenemos que tapar ese orificio de ingreso y con eso vamos a mejorar. Lo otro, habrá que valorar si hay varias costillas que están lesionadas y esto puede ocasionar un tórax volante. Y luego el tercer paso es la circulación. Entonces, ¿qué valoramos? Para ver si el paciente está de alguna manera choqueándose por pérdida de sangre o por mismos mecanismos de falta de autorregulación. Vemos el llenado capilar, la presión arterial, si hay taquicardia, etc. Entonces, este paciente deberíamos colocarle vías, preferentemente 2 vías grandes para poder hidratar, para poder transfundir si es necesario en muchos casos. Y en algunos casos, si el paciente está muy comprometido, hay que colocar un catéter venoso central. Este catéter venoso central nos va a permitir ver la presión venosa central, vamos a darle fluidos, vamos a poderle dar bolos de solución fisiológica o Ringer, preferentemente, ya para tratar de mejorar un poco su sistema cardiovascular. Si pensamos que ha sido, por ejemplo, una persona que ha tenido trauma torácico más, habrá que hacer pruebas funcionales cardíacas
para ver de que no exista una contusión cardíaca. A veces hay que hacer una ecografía inmediatamente y una electrocardiografía. Bueno, viene la evaluación neurológica, si se acuerdan, A, B, C, D. Entonces, en cuanto a la evaluación neurológica, hay que hacer ese examen rápido para ver si el Glasgow fundamentalmente, ver si existe simetría en cuanto a los movimientos, y ver si hay posturas como de corticación, de celebración, o existe flacidez. Y es importante tratar de ubicar signos que llamamos de focalización, porque eso nos puede estar dirigiendo hacia dónde puede haber una lesión. Por ejemplo, la anisocoria es un signo de focalización, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ya lo que deberíamos hacer es fundamentalmente valorar nosotros. Si creemos que hay signos de focalización, deberíamos pensar en llamar a un neurocirujano y hacer una tomografía, porque por ahí hay un hematoma que requiere ser evacuado. Si está con un Glasgow bajo, menos de 8, hemos dicho, deberíamos intubarlo. La tomografía es fundamental, o sea, ya no hay excusa. Mucha gente dice TEC igual a TAC, ¿sí? Hay que hacerla, porque lamentablemente es el único recurso válido que tenemos, y vamos a ver un poquito después más. Y luego no hay que olvidarnos de la E, que es la exposición. Hay que revisar el resto del cuerpo, voltearlo al paciente en bloque, porque a veces puede haber una lesión en la espalda por ahí que ha pasado desapercibida. Sacaremos radiografías, pondremos una sondita nasogástrica, una sondita vesical para ver si hay sangre y tratar de descartar lesiones tóraco o abdominales, etcétera, que podrían acompañar. Bueno, entonces cuando hablamos de presión intracraneana o cuando hablamos de lesión cerebral, hablamos de presión intracraneana, ¿no? Porque esta presión intracraneana es fundamental valorarla y monitorizarla si queremos hacer un buen manejo. ¿Se acuerdan que la presión intracraneana está dada por la doctrina de Monro, en la cual dice que existen 3 compartimientos virtuales en el cerebro? Uno está ocupado por la sangre, el flujo sanguíneo, otro está ocupado por el mismo encéfalo y otro está ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Esos 3 andan en completo equilibrio. Cualquier alteración en uno de estos 3 compartimientos aumenta la presión intracraneana y afecta a los otros 2 directamente. O sea que si aumenta el líquido cefalorraquídeo, disminuye el flujo sanguíneo y hay compresión encefálica. Entonces, esto es muy importante. Lo otro que debe considerarse es lo que llamamos el flujo cerebral, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo está dado obviamente por aquel riego sanguíneo que va a venir obviamente por las arterias al cerebro. Y es este flujo el que condiciona la llegada de oxígeno. La medición del flujo cerebral es un poquito complicado porque solo podría hacerlo por Doppler. Y muchas veces necesitaría hacer una ventana para poder realmente medir un flujo cerebral. Ya en un bebito puedo hacerlo más fácil porque tiene la fontanela abierta, ¿verdad? Entonces puedo con un ecógrafo Doppler pedir ese flujo cerebral. Pero en un niño mayor de 18 meses ya es mucho más difícil, entonces el flujo cerebral se nos complica. Pero una manera de ver indirectamente cómo es ese flujo cerebral es lo que llamamos la presión de perfusión cerebral. ¿Y en qué consiste la presión de perfusión cerebral? Es aquella que se da matemáticamente por la resta de la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces es clave en el manejo de un paciente TECAO la medición de la presión arterial. O sea que si alguien está manejando un paciente con TEC y no está midiendo la presión arterial, ya me dice que no sabe lo que está haciendo básicamente. Y 2, la medición de la presión intracraneana. Entonces, vemos claramente que una disminución, por ejemplo, de la presión arterial media, como vemos en este cuadro, disminuye la presión de perfusión cerebral. Al disminuir esta, hay una actividad refleja de vasodilatación para tratar de compensar aquello. Y esa vasodilatación va a aumentar más todavía el flujo cerebral. Y ese aumento de flujo cerebral va a aumentar más la hipertensión endocraniana y este aumento de la presión intracraneana otra vez va a disminuir más la presión de perfusión. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Si se dan cuenta de retracción ya positiva que poco a poco va aumentando más. Por tanto, es muy importante determinar que la presión arterial esté normal
y es la presión arterial media la que medimos. Este es con referencia a la presión intracraneana que les decía. Esta es la doctrina de Monro, que nos muestra fundamentalmente ese compartimiento virtual con los tres elementos que van a condicionar la presión intracraneana. Entonces nos fijamos básicamente que la presión arterial media, que por un lado que ingresa, y la presión venosa de salida, depende muchísimo ya de cómo se va a comportar esa presión intracraneana. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que tiene lesión? Un paciente que no tiene lesión, por ejemplo, en esta curva, ¿ya? Y podemos ver de que su flujo cerebral se acomoda a los cambios. ¿Eso qué quiere decir? Si yo rápidamente me levanto y comienzo a trotar ahora, va a haber un aumento de mi presión arterial y va a haber aumento del flujo cerebral, como podemos ver en la imagen continua. Pero ¿qué pasa? Mi flujo cerebral se acomoda. Va a haber cierta vasodilatación y se va a reacomodar ese flujo cerebral y va a evitar de que me produzcan hemorragias o que produzca accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay un mecanismo de autorregulación intacto. Lo que no sucede en los pacientes que tienen lesión cerebral, cuando ha habido un trauma. Ellos tienen un defecto de la autorregulación. Entonces, si aumenta esa presión de perfusión cerebral, fíjense, y como consecuencia de que está defectuoso esos mecanismos de autorregulación, entonces el flujo cerebral aumenta en la misma cantidad. Entonces, esto es peligrosísimo, obviamente. Entonces, hablando ya de la hipertensión intracraneana, la PIC, la presión intracraneana, en un adulto es menor a 20 generalmente. Es fluctuante. Si tose, va a aumentar, pero rápidamente baja, ¿no? En los niños va a depender un poco la edad. Cuando es bebito, por ejemplo, la presión intracraneana es más baja porque tiene las fontanelas abiertas, ¿verdad? Pero en promedio entre 10 y 15. Es importante hablar sobre la tríada de Cushing. La tríada de Cushing se presenta a veces en un 30% de los pacientes que ya con una hipertensión endocraniana severa. Esta es la que nos va a decir, ojo, este paciente está a punto de tener muerte cerebral. ¿Y cuáles son esos signos? La hipertensión arterial, la bradicardia y la irregularidad de la respiración o bradipnea. La presencia de estos tres signos clínicos debería alertarles a ustedes de que el paciente tiene una hipertensión endocraniana muy alta. Bueno, les decía hace rato que deberíamos hacer una TAC. La TAC nos ayuda muchísimo. Sin embargo, fíjense, si hacemos TAC y vemos la presión intracraneana elevada, un 60% de los pacientes que tienen TEC y tienen un TAC anormal, tienen elevación de la presión intracraneana. O sea que no quiere decir que el hecho de que tengas lesión intracraneana vas a tener hipertensión endocraniana. Un 13% de los casos con TEC y TAC normal, que esto es lo peligroso, fíjense que tiene un TAC normal, tienen elevación de la presión intracraneana. Y eso sí, podemos dejar pasar a algunos pacientes y que después se pueden descompensar. Entonces es muy importante ver algunos factores de riesgo en estos pacientes. Y lo más importante es ver que no tenga hipotensión. Una presión sistólica menos de 90 en el paciente, signos como rigidez o decorticación o descerebración, ya nos está hablando de que tal vez la presión intracraneana es demasiado alta, aunque no existan lesiones tomográficas muy significativas. Entonces, ¿qué indicaciones hay para monitorizar la presión intracraneana? Cuando el Glasgow es menor de 8 y generalmente está intubado, cuando hay un compromiso multisistémico y el estado de conciencia obviamente no ha mejorado en el paciente, cuando hemos realizado una cirugía intracraneana, por ejemplo, una masa intracraneal, se ha sacado un tumor cerebral, o cuando existen condiciones de compromiso de conciencia y con riesgos en cuanto a la alteración de perfusión cerebral en los pacientes. ¿En quienes no se debería medir la presión intracraneana? Pacientes despiertos, obviamente, pacientes que tienen coagulopatías, porque podemos causar hemorragias mayores, o si se ha retirado un sistema de medición, hay que esperar unas 48 a 72 horas antes de poner otro para evitar de que haya una contaminación y nos haga una meningitis. O precaución en periodos en que el edema es muy prolongado. Entonces, ¿qué complicaciones pueden tener estos mecanismos de medición de presión intracraneana? Infecciones, hemorragias, poco, depende de la técnica, malfunción ya o mal posicionamiento.
Ahora, en caso de que hubiera, digamos, infección, cuando colocamos estos mecanismos de medición de presión intracraniana, ya en muchos casos lo único que hace es sacar, dar antibióticos y esperar unos 48, 72 horas y volver a colocar, ¿no? Se haría cultivos simultáneamente y valorar con un hemograma si existe una mucha leucocitosis y tal vez ese líquido cefalorraquídeo valorar si nos está haciendo meningitis o no. Los riesgos para infectarse con estos equipos puede ser fundamentalmente si es muy largo el monitoreo, si se irriga el sistema constantemente, ya, y bueno, pacientes que podrían ser inmunosuprimidos o que están con corticoides. Entonces, ¿cómo medimos esta presión intracraneana? Lo más utilizado es el catéter intraventricular, ¿sí? Es un método económico, estándar. La ventaja del costo, fundamentalmente, se puede recalibrar. Otra ventaja es que puedo sacar líquido cefalorraquídeo porque la punta está en el ventrículo, puedo sacar, y al sacar líquido cefalorraquídeo puedo disminuir la hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, es el más práctico. Los otros sistemas, como vemos en este cuadro, ya el que en la parte baja, el que más se utiliza también, es el transductor de fibra óptica, que como dice, es una fibra óptica como del cable que utilizamos, por ejemplo, de la computadora, que se inserta, pero es a nivel del parénquima cerebral, no es en el ventrículo, por lo general. Es muy bueno, pero el problema es mucho más preciso. El problema está un poco en el costo, cada uno de estos debe costar alrededor de unos $500 por lo menos. Tres, no podemos sacar líquido cefalorraquídeo, pero sin embargo es muy válido para medir la presión intracraneana en estos pacientes. Aquí ya está alguna imagen donde vemos un catéter intraventricular al centro y bueno, obviamente aquí vemos cómo se coloca el catéter de fibra óptica, que se lo puede hacer la misma terapia, no necesita entrar a quirófano, ya que se hace a través de un trocar y se introduce el catéter de fibra óptica sin mayores consecuencias. Aquí vemos cómo se está introduciendo, hay diferentes sistemas, el Camino, Codman, dentro de los catéteres de fibra óptica, ya, y que son muy prácticos. El único problema es que podría haber una hemorragia, por mala suerte tocamos un vasito sanguíneo y puede haber una hemorragia justo en el lugar que sea insertada. Los otros sistemas ya son históricos, básicamente. Subarachnoideo, subdural, epidural, ya no se utilizan, ya se han descartado, pero es bueno que lo sepan históricamente. ¿Cuáles son los valores? En un recién nacido, el valor es de 2 a 5 milímetros de mercurio de la presión intracraneana. Alrededor de los 7 años es de 5 a 8, puede variar hasta unos 13, 15. En los escolares de adultos ya es menos de 15. Más de 20 se dice que ya hay hipertensión endocraniana. Si es sostenido entre 21 y 40, decimos que hay una hipertensión moderada. Perdón. Y si existe más de 41 o más de 40, decimos que hay una hipertensión severa, ¿no? Entonces, pero no se olviden que los pacientes pueden tener elevaciones hasta 30 o 50. Si yo aguanto la respiración con una maniobra de Valsalva o aspiro el tubo o estimulo o produzco dolor en el paciente, va a haber incremento, pero rápidamente va a bajar. No espero que se memoricen este cuadro, simplemente para que tengan una idea de cómo hacemos el algoritmo de manejo de TEC, que es el que está aprobado a nivel, que lo hemos hecho aprobar, es el recomendado a nivel nacional para manejo de pacientes con trauma, ¿no? Entonces, simplemente observen un poquito la secuencia de eventos que hemos hecho y es todo lo que les he descrito, ¿no? Desde que ingresa, valorar el Glasgow, si es un Glasgow menos, hacer toda esa secuencia del ABCD, control de cabecera, control de la temperatura, intubarlo, oxigenarlo, pero no hiperoxigenarlo, la hiperventilación está cuestionada, sedar, dar analgésicos porque el dolor es contraproducente, a veces tenemos que paralizarlos, ya, y bueno, la TAC es la que nos va ayudando para determinar si esta es una lesión quirúrgica o no es una lesión quirúrgica y si tienen que entrar a terapia o no. Y en terapia ya hay otras alternativas de tratamiento, además de las mencionadas anteriormente. Daremos profilaxis para convulsiones. Trataremos de mantener una buena PO2, como les dije, no sobresaturando. Vamos a mantener una PCO2 normal, mantener la temperatura, mantener el equilibrio de ácido-base y electrolítico en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, eso es
Eso es cómo manejamos estos pacientes con hipertensión. ¿Qué pasa si hay una crisis? Súbitamente se eleva y no baja. Está paciente con 50, 60. Entonces, en esos casos, ya nosotros debemos actuar rápidamente en esas crisis, ¿ya? Entonces, si se mantiene sostenido más de 40 por más de 5 minutos, ya se lo ve como una emergencia. Entonces, ¿qué haríamos? Sedarlo lo primero, porque puede ser dolor lo que está causando molestias, a veces paralizarlos. Cabecera elevada, ya lo tenemos. Hiperventilar, solo por un periodo corto hasta que baje un poquito, entre 30 y 35 el CO2, no más tampoco. Podemos utilizar manitol. El manitol saben que es básicamente un carbohidrato complejo, una molécula grande que no atraviesa los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo funciona? Se queda dentro del vaso sanguíneo, entonces aumenta la osmolaridad y por tanto jala líquido ya del intersticio. Lo mismo hace la solución hipertónica salina. Podemos inducirlo a un coma barbitúrico, ya como ocurrió con alguna persona. Ustedes conocen a Schumacher, por ejemplo, un corredor de Fórmula 1 muy conocido en el mundo, 7 veces campeón, creo, 5 veces campeón mundial. Él entró esquiando, se cayó y entró en un coma profundo. Lo ha mantenido un largo tiempo, un coma ya inducido para ver de que ese cerebro mejore, ¿no? Y en algunos casos, si no mejora, necesitamos hacer llamar a neurocirugía para que haga una ventana, ¿sí? Entonces, cuando estoy manejando un paciente con presión intracraneana, tengo que medir la presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión cerebral debería mantenerla entre 70 y 90 si es adulto, arriba de 50 si es un niño, ¿ya? Y a veces necesito incluso darle drogas vasoactivas como adrenalina, noradrenalina, para mejorar la presión arterial. Si está muy baja por esos mecanismos de autorregulación defectuosos, entonces necesito mejorar esa presión arterial media. Otra forma que se utiliza para ver, valorar estas lesiones y valorar la presión de perfusión es utilizando lo que llamamos el metabolismo cerebral, midiendo el metabolismo cerebral. Técnicamente se pone un catéter yugular, en vez de entrar hacia el corazón orientado, se pone hacia arriba, orientado hacia el cerebro, y en la vena se toman muestras ya de oxígeno, de PO2 y de ácido láctico. Y además, en un catéter arterial periférico se mide lo mismo. Y se ve la diferencia que existe entre la PO2 arterial que llega al cerebro y la PO2 venosa que sale. Si la PO2 arterial, en teoría, arterial y la venosa son muy parecidas, quiere decir que no hay consumo de oxígeno. Y si no hay consumo de oxígeno, quiere decir que no hay metabolismo cerebral. Eso a grosso modo. Son varias fórmulas que se utilizan, pero es una forma indirecta. Tampoco espero que se memoricen ni vean ni les voy a preguntar sobre este cuadro. Este es otro cuadro que utilizamos en terapia intensiva, ya para ese paciente que tiene realmente una hipertensión endocraniana severa, ¿no? Eso, donde utilizamos el manitol, donde utilizamos otras medidas como el drenaje de líquido, cuando reconsideramos hacer otra tomografía, por ejemplo, cuando debemos utilizar relajantes, ya para tratar en qué momento vamos a hacer una craniotomía descompresiva, por ejemplo, en qué momento podríamos inducirlo a un coma barbitúrico, ¿no? Y a quienes deberíamos hacer monitoración de metabolismo cerebral. Entonces, es simplemente para que tengas referencia de lo que hacemos en terapia. Y hay un grupo de pacientes que no mejora, a pesar de todo lo que estamos haciendo. Entonces, eso llamamos hipertensión endocraniana refractaria. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Tiene indicación quirúrgica o no? Si no tiene indicación quirúrgica, podríamos hacer hiperventilarlo, como habíamos dicho, esta vez sí con menos de 30, con el riesgo obviamente de poder producir isquemia. Podríamos utilizar barbitúricos en coma, podríamos hacer la craniotomía descomprensiva, podríamos hacer un drenaje lumbral y algo que se está utilizando muchísimo es la hipotermia moderada. Si inducirlo al paciente a una temperatura alrededor de 30 grados, ya entre 30 y 32 grados, porque se ha visto que cuando el paciente está con temperaturas más bajas, se preserva esas células al
básicamente disminuir el metabolismo a cero. Entonces, esto se ha observado en pacientes que han quedado inmersos, por ejemplo, o se han sumergido en aguas heladas por un tiempo prolongado, incluso con 30 minutos posterior a un ahogamiento en agua helada, han podido reanimarlos y no tienen daño cerebral. Quiere decir de que ese cerebro se ha mantenido ya sin lesión. Y ese es el principio básico por el cual se hace también algunas cirugías cardiovasculares ya con hipotermia profunda. ¿Qué indicaciones neuroquirúrgicas tenemos? Puede ser inmediatas, mediatas o tardías. Las inmediatas, obviamente, si tenemos fracturas expuestas, si tenemos hematomas epidurales o subdurales, o una hemorragia parenquimatosa que está desplazando las estructuras y está comprimiendo, en todos esos casos deberíamos entrar inmediatamente y por tanto es importante llamar al neurocirujano. En algunos casos también podríamos realizar cirugías cuando necesitamos una craneotomía descompresiva, ¿no? Cuando hay esa hipertensión endocrinal que no revierte. Esta es una imagen de algunas de las formas como pueden hacer esa craneotomía descomprensiva, puede ser focalizada o puede ser global. Aquí vemos un paciente en esta tomografía con una lesión severa, fíjense, el neumatocel, etcétera, y una presión intracraneana severa, y deciden hacer una craneotomía y permitir que se hernie. Una vez que se ha herniado, disminuye el edema en el resto del cerebro y posteriormente, ya un año después o el tiempo prudente, se vuelve a colocar. Generalmente, o si la calota está bien, se puede colocar en el tejido subcutáneo del abdomen, o si no, algunas veces utilizan platino para tapar esas craneotomías. Bueno, cirugías mediatas, si hay fracturas hundidas, pero que no están comprometiendo el estado del paciente inmediatamente. Cuando hay hematomas subdurales, les había dicho que algunos comienzan a manifestarse después, o cirugías tardías. Ya hablamos cuando el paciente tiene complicaciones, como el quiste leptomeningio o higromas, o en algunos casos se está comenzando a producir ya una epilepsia traumática. Hay un foquito de alguna lesión traumática que está causando irritación y el paciente está teniendo convulsiones intratables, ¿no? Se han visto otras terapias que están todavía en evaluación. Se ha visto que la utilización de hormona de crecimiento en pacientes con lesión cerebral podrían de alguna manera mejorar el pronóstico en algunos pacientes, pero todavía no está con una indicación absoluta de tratamiento. Se ha visto la utilización de beta bloqueadores que también pueden proteger de alguna manera este cerebro y prevenir la lesión secundaria, ¿no? También están en fase de evaluación clínica 1-2, todavía no es una recomendación estándar. Entonces, ese es un resumen, digamos, de lo que vendría a ser la lesión cerebral traumática. Estoy abierto si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Entonces, si quiero que se lleven 3 mensajes, los 3 mensajes más importantes que les diría es, primero, hay que evaluar muy bien el estado de coma. No se guían solamente por el Glasgow. Si se han dado cuenta, puedes tener un Glasgow moderado, pero puedes tener un coma profundo. Segundo, el estado de conciencia es fundamental y es la primera pregunta que deberían hacer a algún paciente que ingresa con lesión o sospecha de lesión cerebral. No sé, estoy abierto a alguna pregunta, si alguno de ustedes